Y bueno, en esta próxima hora les voy a pedir que abran su mente, que abran su corazón y que estén aquí, presentes. Lo que vamos a hacer hoy día es entender dónde y por qué estás donde estás, si es que te sientes atrapada, si es que te sientes estancada o en algún lugar en específico hoy día, más allá de todo el camino que hayas hecho, más allá de todo lo recorrido. Vamos a ver hoy día cómo la intuición y el crecimiento son claves para superar los desafíos y, y vivir una vida con sentido. Y también hoy día vamos a ver una nueva dimensión de la intuición, de este tema que siempre es tan profundo y que tiene tantas áreas. Así que, ¿estamos listas? Excelente, súper. Bueno, hoy día, esta es la tercera masterclass y hoy día vamos a ver las tres fases del cambio y cómo la intuición es un catalizador para ese cambio. Para quienes no me conocen, mi nombre es Marcela Moreno, soy canalizadora y terapeuta holística y llevo 20 años acompañando en consulta individual, grupal, haciendo cursos. También en algún momento pudimos hacer un voluntariado que era el servicio a la comunidad haciendo Reiki. Aquí está la Lauri, una propuesta hermosa y la verdad es que yo me doy cuenta de la potencia del grupo y hoy día vamos a hablar de eso en algún momento, porque yo creo que comprender lo que es trabajar en grupo es súper importante. Comencé este camino más o menos como a los 22 años, 22, 23 años, y como todos los caminos fue un, esto lo comenté en la primera masterclass, ¿no? Que fue una entrada desde el dolor. Me vine a Chile, mis papás vivían en México, después nos fuimos a Estados Unidos y en Estados Unidos eh, había muchos problemas familiares y mis papás en algún momento ahí me dijeron, se tiene que ir, estaba la embarrada en la casa y, y yo ya era sensible, ya sentía cosas y eh, estaba haciendo, parece, mucho problema, muchas cosas pasaban en mi casa y yo las mostraba y en algún momento mis papás me dijeron, se va a Chile. Y entonces llegué a Chile extrañando mucho a mi familia y sintiéndome muy destrozada y muy mal, porque esa experiencia lo que en mí se instaló fue que ser yo era motivo de expulsión y también ser o decir mi verdad o decir lo que yo estaba viendo no estaba bien. Y desde ahí empecé con este camino, no porque me sintiera bien, sino porque me sentía profundamente triste. Eh, Extrañaba mucho a mi familia y me sentí muy perdida por mucho rato. Y ahí se me abrieron las puertas, empecé en un centro japonés, encontré gente hermosa en mi camino que me abrió su corazón, que me abrió sus puertas y me dijo que quien yo era estaba bien y solo me encontré siempre con camino o sea, en el camino con gente que alentó quién yo era, que me decía, ¿cuándo te vas a poner a trabajar? Entre medio estudié audiovisual y, y entre medio lo que hacía era estas consultas e ir a las casas también a atender siempre. Y, y para mí esto fue súper importante porque desde ahí yo conocí mi llamado y yo les he hablado mucho porque hoy día vamos a hablar sobre los cambios, sobre las fases de los cambios. Y para mí esto fue un punto culmine, he tenido varios hitos en mi historia, pero este fue un punto culmine porque esto decidió mi camino. Fue a través de una experiencia dolorosa, fue a través de una experiencia que me sacan de un lugar donde yo estaba bien, donde era lo conocido, pero si no hubiese sido por esto, no estaría acá hoy día, estaría quizás en otra cosa. Entonces, muchas veces las experiencias que más luchamos, las experiencias más difíciles son las que nos ponen en el camino. Y, y desde aquí también mi trabajo ha sido mucho con personas que son muy sensibles y que pareciera que su sensibilidad
es una condena y que no conocen esta sensibilidad o que les trae muchos problemas, ¿no? Y aquí empezamos con la primera clase, la primera sesión, que es que una de las claves para poder volver a escuchar tu voz interior es dejar de enjuiciar lo que sientes y es volver al cuerpo. Cuando nosotras comenzamos a dejar de enjuiciar eso que sentimos y volvemos al cuerpo, comienza a salir nuestra verdad. Y la primera voz interior tiene que ver con reconocer tu verdad, esa que no te atreves a decirle a nadie. ¿A quién le ha pasado eso? Como esta cuestión de me quiero ir del trabajo, me quiero salir, me quiero cambiar, me quiero separar, esas cosas que son un secreto, ¿no? Que uno se tapa la boca. Y entonces cuando nosotras logramos dejar de enjuiciar o por lo menos tener la conciencia de eso, esa verdad comienza a aflorar. Y eso que estaba muy, muy escondido, hola Víctor, eso que estaba muy escondido comienza a salir como un susurro. La primera voz interior es esa que tú escuchas, que tiene que ver con yo necesito esto, aunque esto aparentemente esté mal. Entonces, primera clave es volver a sentir, dejar de juzgar y volver al cuerpo. Y en este lado de volver a sentir, quiero tocar como algunas emociones que se dicen, algunos sentimientos, algunas sensaciones que se llaman más oscuras, por ejemplo, como la envidia. Cuando nosotros podemos ser honestas y podemos tocar incluso sin juzgar estas sensaciones que no son tan bien vistas, por ejemplo, como la envidia, nos puede enseñar muchísimo de dónde estamos. Reconocer la rabia, reconocer tu resentimiento, reconocer la envidia, te va a permitir ver en dónde estás. Por ejemplo, la envidia es un sentimiento que lo que te puede mostrar es cómo estás proyectando en el otro algo que tú crees que no puedes lograr. Y entonces ahí la pregunta es, ¿qué pasos he dado yo para estar donde estoy y que no he podido lograr? Pero reconocer esa fibra es súper importante. Y entonces, todo esto que nosotros enjuiciamos como si fuera algo malo o si fueran emociones oscuras, cuando nosotros hablamos de llevarlas a la luz, es mirarlas. Dar luz significa mirar sin juicio. Mirar eso que está ahí y poder traerlo y poder integrarlo. Solo a eso que uno le da lugar y que le da espacio, se puede integrar y se puede ver. Y la segunda clave que vimos tenía que ver con cómo cómo el autoconocimiento es tan importante para la intuición y cómo darnos espacio para poder escucharnos. Cómo muchas veces creemos que esa voz interior que estamos escuchando es nuestra alma y en realidad son nuestro paquete de percepción, es nuestro paquete de información que está hablando. Y entonces hay que tener tanto cuidado, ¿no? Cómo yo me puedo mirar. Intuir significa contemplar hacia adentro. Y cuando contemplo hacia adentro, antes de entrar en esta profundidad, primero entro a todo eso que me ha conformado, que es mi historia, que es la cultura, lo social, todas esas voces internas que antes de llegar a, a esa voz más profunda, esa voz que tiene que ver con mi alma, primero necesito pasar por ese mar de lo que yo me digo a mí misma, todos los deberías, todo lo que me culpo, todo hacia dónde debería estar, que me impide llegar a lo que yo necesito. Y esa sería la segunda clave de cómo poder activar a través del autoconocimiento la intuición y cómo para yo poder llegar ahí con todo esto, información que yo tengo, necesito silencio, necesito parar y observar.
Les voy a pedir que vayan respirando. En la automaestría y en los talleres ha sido súper interesante cuando hablamos de intuición y cuando hablamos de cómo ir hacia tu interior, porque saben que lo más difícil es cuando llega una persona con demasiado conocimiento, porque cuando llega una persona con demasiado conocimiento espiritual, la intuición de lo único que se trata es de desaprender. De lo único que se trata es que saquemos un ratito los diplomas, saquemos un ratito todo eso que uno sabe, porque esa voz interior que no tiene razón, que no tiene juicio, muchas veces no es lógica y nos sigue un paso a paso. Y entonces es súper interesante porque despojarse de todo el conocimiento y sobre todo en esta sociedad donde eso está súper ligado a quién uno es y al valor de lo que uno es súper difícil. Porque la intuición tiene que ver con escuchar esa sabiduría interna más allá de lo que sabes, más allá de lo que has estudiado. Entonces, cuando hablamos hoy día, yo las invito a que en esta próxima hora les voy a pedir que tengan su mente, su corazón abierto y que estén en presencia aquí. Tiene que ver con más allá de todo lo que sabes, ábrete principalmente a estar presente para ti. Y vamos respirando. Y aquí empezamos a entrar en este espacio de la intuición cuando hablamos de anda más allá de lo que crees, más allá de lo que conoces. ¿Por qué? Porque la intuición lo que va a hacer es mostrarte una nueva mirada. Y ahí mi pregunta es, ¿estás lista para una nueva mirada? ¿Cuánto han soportado? ¿Cuánto han soportado no estar bien? ¿Quién no ha estado bien por mucho tiempo? Ya está ahí, eternamente. Muchas, ¿verdad? Muchas hemos estado ahí. Probablemente eso ha sido demasiado, demasiado tiempo. Y aquí es cuando viene el cambio. El cambio es o lo haces tú o viene la vida y, ¡puf!, y lo provoca y lo trae ya sea a través de un despido, de una ruptura matrimonial o de pareja, de una enfermedad, de algo que pase, de una pérdida también. Cuando realmente la vida te fuerza, ¿no? Te dice, tenemos que cambiar, hay que hacer algo completamente diferente. Estamos siendo llamadas al cambio y generalmente estos cambios de los que hablamos, que a veces son los más dolorosos, que nos sacan del camino, que nos sacan de lo conocido, son los más importantes, los más decisivos para alinearte en tu propósito. Los más decisivos, chiquilla. Y eso yo lo veo mucho en los cursos. Lo veo mucho cuando entramos y cuando cuando han habido pérdidas súper fuertes, ha sido súper lindo. Justo el sábado tuvimos sesión y en esta automaestría hay dos personas que perdieron a su marido. Aquí hay una de ellas. Y estábamos hablando de cómo, esto, no sé, de hace 3 años, ¿no? O de hace menos, de cómo, con toda mi admiración, cómo han ido encontrando ese propósito, cómo esta pérdida ha ocasionado con dolor y todo, porque los cambios muchas veces trae dolor, lo que uno no puede dejar ir y las pérdidas duelen, pérdidas del tipo que sea, duelen, pero cómo esa pérdida hace que partes de ti mueran y encuentren esa voz interior o encuentren ese llamado del que hemos estado hablando y es muy potente porque es a través también, ese cambio también es a través de mucho dolor. Y cuando estamos en ese dolor,
muchas veces aquí introducimos y estamos en primera fase. La primera fase del cambio es cuando en tiempos de confusión, en tiempos de dolor, en tiempos de incertidumbre, desesperadamente buscamos seguridad y buscamos protección. Y cuando más, que estoy segura que les ha pasado, y cuando más desesperadamente buscamos seguridad y protección, ¿qué pasa? Nos bloqueamos. ¡Puac! ¿Les ha pasado? Que se bloquean justo en ese momento y uno no tiene idea de nada y no sabe nada. Incluso aunque tengas un camino, aunque hayas hecho un montón de cosas, justo en ese momento ¡puac! Se te produce un blackout, te va a negro y no se sabe nada. ¿Por qué? Porque cuando estamos con la sobrevivencia activada a tope, todo nuestro sistema nervioso comienza a estar alerta y, por supuesto, que en tiempos confusos vamos a seguir más confundidas, porque emocionalmente también vamos a estar confundidas. Este es un ejemplo al tiro, el de pandemia. ¿Cuántas personas, incluso después de pandemia, incluso después ya de 3 años, continúan usando mascarillas con mucho temor? Las menos, pero hay. Pero hay. Es válido, no es un juicio, pero es súper interesante ver cómo muchas personas quedaron en primera fase, en ese miedo, en la fase de la seguridad, en donde, ¿qué pasó después? Al principio, me siento atrapada en primera fase y creo que soy la única a la que le está pasando esto. Todo esto que les estoy contando es también para que vayan teniendo una luz y que vayan viendo una alerta de cuando ustedes están así, de cuando hemos estado así, todos hemos pasado por esto. Cuando nos sentimos atrapadas en una situación y creemos que somos las únicas, igual seguimos adelante, pero nos frustramos, perdimos sentido, nos damos por vencida, aunque lo intentemos, pero nada resulta. ¿Quién se ha sentido así? ¿Cierto? Atrapada donde nada resulta, donde sientes que nadie te entiende y, y finalmente ahí lo único que te puede sacar de fase uno, de este modo desesperado, de este momento en donde estoy a tope, sintiéndome atrapada, con una necesidad infinita de seguridad, lo único que te puede sacar adelante es levantar la mano y pedir ayuda. Y pedir ayuda y recordar que hay millones de personas que han vivido lo mismo que tú. Y esta es la potencia del grupo, de lo que hablaba antes. La potencia del grupo, lo que yo, por eso amo los grupos, porque la otra persona ve que no está sola, la otra persona ve que está viviendo lo mismo. ¿Y qué es lo más potente? Que una hace un paso y si ella puede, yo puedo. Si esa persona puede, yo puedo. Hay algo que es orgánico y que es muy potencial porque se instala una cosa de yo soy capaz y más encima estoy conectada. Estoy conectada a otros, no estoy sola, no estoy aislada. Cuando estoy en modo sobrevivencia, imagínense, tengo todo alerta, absolutamente todos mis sentidos en alerta, me bloqueo, empieza lo más animal, lo más instintivo, en donde me siento sola, tengo que defenderme. Y soy única. Y ahí me desconecto del todo, me desconecto de lo más esencial y empieza el ego, y el ego es el que, no lo vamos a juzgar el ego, pero el ego es el que te separa. Y como yo soy la única que vive esto, ¿qué me pasa? Me empiezo a victimizar. Porque soy la única que vive esto y porque no puedo salir y por más que lo intente, no me resulta. Y entonces cuando yo logro
tener la humildad, tener la capacidad de pedir ayuda y salir y decir, hay alguien que haya logrado esto que yo no he podido hacer. ¿Hay alguien por ahí que tenga las herramientas o que sepa cómo hacerlo? Es un grito, es un llamado. La única manera de salir de esta fase es levantando tu mano y pidiendo ayuda. ¿Por qué? Porque realmente cada una tiene una especialidad en un lenguaje. Estoy segura que cada uno de ustedes tiene herramientas que le permiten saber ciertas cosas y desenvolverse en el mundo. Pero no todas las herramientas las tenemos, no todos los lenguajes los tenemos. La intuición es un lenguaje, son herramientas, hay pasos que me van a permitir y me van a enseñar a conectarme a la intuición. El autoconocimiento es un lenguaje. Hacer pan es un lenguaje. Cocinar es un lenguaje. Tejer es un lenguaje. Usar el Excel es un lenguaje. Hacer cine es un lenguaje. Música, kinesiología, todos tienen tu oficio, tu profesión, es un lenguaje que sirve para que tu alma se exprese y tú compartas tus dones. Pero muchas veces no tenemos idea dónde estamos, no tenemos idea cuáles son nuestros dones y no tenemos idea cómo compartirlo, porque estamos atrapadas, porque estamos encerradas y nos sentimos absolutamente perdidas. Y este es un punto culmine, porque cómo sales de ahí y qué es tan interesante hoy día, porque yo creo que es muy necesario darle a nuestras hijas y a nuestros hijos y a las personas voz, que puedan pedir ayuda, que puedan ir más allá en vez de criticar, sobre todo hoy día, sobre todo en los tiempos que estamos viviendo hoy día, donde además los jóvenes, los niños, nuestras niñas vivieron una pandemia, vivieron el aislamiento, el miedo. ¿Cómo ayudamos a estas nuevas generaciones al cambio? Y la primera ayuda es que tu voz importa y que hay alguien allá afuera que sabe lo que tú necesitas y que ya llegó y que tiene todas esas herramientas. Y entonces ahí lo que tú haces tiene un profundo, profundo sentido. ¿Qué pasó en pandemia? Muchas personas se sintieron muy atrapadas. Salieron, estoy segura que les ha pasado. Salen de este lugar que estuvieron súper atrapadas, incómoda, difícil. Piden ayuda y llegan a un lugar cómodo. Fase 2. Estoy en un lugar cómodo, logré todo, me siento, estoy bien en un trabajo, más o menos las cosas van bien y siento que tengo algunos recursos, pero, pero esa comodidad ampliada, amplificada en el tiempo, se puede volver tu peor cárcel. Se puede volver tu peor jaula, porque los tiempos son siempre inciertos. Los tiempos siempre están cambiando, sobre todo estos tiempos. Por lo tanto, siempre la vida te va a llevar a algún movimiento. Por eso hoy día empezamos con la canción de Movimiento de Jorge Drexler. Porque si quieres que algo se muera, déjalo quieto. Muchas veces, ¿a quién le ha pasado que estuvo muy cómoda? Después de pandemia, típico. Estuvo rico y entonces para las personas que le acomodaba estar ahí encerradita, qué rico. Y a la hora de salir, qué tan difícil es, cuán cómoda uno estaba. Y entonces la segunda fase es sal de esa comodidad. Hay que hacer algo que te mueva. Hay que activar algo que sea nuevo. ¿Por qué? Porque tú puedes que estés cómoda,
¿Qué se siente así? ¿Qué se siente cómoda aquí en estos momentos? ¿Demasiado cómoda? ¿Hay alguien que se sienta cómoda o más o menos? Sentirse más o menos incómoda es lo mejor, porque eso te va a permitir moverte. Pero ¿a quién no le ha pasado en esa en esa comodidad de estar ahí? ¿Y qué pasa en esa comodidad? Muchas veces igual no estás alineada, no estás conectada, no hay sentido, no hay propósito. Y cuando estás muy cómoda, ¿a quién no le pasa eso? Muchas veces la vida viene y te dice, nos vamos a tener que mover, vamos a tener que hacer algo. Y todo eso que estaba quieto se mueve. Y aquí entramos a la fase 3. Y en la fase 3, después de haber estado sintiéndonos atrapadas, de no buscar ayuda, de sentirnos que somos las únicas que estamos viviendo esto, una vez que pedimos ayuda, tenemos algunas herramientas, nos sentimos muy cómodas, viene después la fase 3, que es una de mis fases favoritas también, que ojalá vamos como humanidad, ojalá vayamos todas para allá, en donde este ya es un nivel diferente, porque aquí te encuentras con tu llamado. En esta parte del cambio hay una conexión, hay un sentido de vida, hay un propósito. Y en la fase 3 deja de tratarse de solamente de ti. Se trata también de este servicio y de algo mucho, mucho más grande en donde yo voy más allá de la comodidad y los miedos, donde estás ocupada porque sabes que estás ofreciendo un servicio, estás contribuyendo de alguna manera a ti misma, a tu familia y al entorno. No es algo que tengas que hacer mundial, no, que te contribuyas a ti en algo bueno y a tu familia es más que suficiente. ¿Y qué pasa en fase 3? Es que te puedes mover a través de la confusión, a través del dolor, con una intención, con una energía desde un buen lugar donde estás alineada contigo, con el espíritu. ¿Se han sentido así alguna vez? ¿Se han sentido con este propósito alineadas? ¿Quién dice sí? Súper. ¿Y se les ha vuelto a caer ese propósito? ¿Han vuelto a fase 1 o fase 2? Sí, ¿cierto? Siempre. Siempre nos vamos a ir moviendo del 1, del 2, del 3, siempre. Pero cómo podemos sostener esta, esta fase de ir con una intención y de escuchar nuestro llamado? Voy a leer esto que me están poniendo acá, que dice, qué importante, Marce, porque la vida es un constante movimiento. Por lo tanto, hay que aceptar que la incomodidad es parte de la vida porque somos humanas. Es heavy que busquemos el sentirnos cómoda como si fuese un propósito de vida, sin disfrutar el proceso con todos los matices que tiene. Totalmente, Nati. Y además que esa comodidad muchas veces nos duerme, nos deja totalmente sin esa chispa, sin ese propósito. Porque acá no se trata, linda, gracias, no se trata del cambio, se trata de tu llamado. Y por eso lo ligo a la intuición, por eso lo ligo a la voz interior, por eso bueno, yo amo el cambio, por más difícil, no sé, mi llamado cuando yo recién empecé a atender, me tiritaban las piernas, me daba colon irritable, era terrible, porque me sentía totalmente incapaz, era difícil, qué iban a pensar los otros de mí, no iba a poder. Me sentía tan, tan profundamente insegura, pero no podía evitarlo.
yo necesitaba estar ahí, necesitaba estar atendiendo, era algo más fuerte que yo y siempre ha sido más fuerte que yo. Más allá de toda la vergüenza que me pueda dar, todas las dificultades que pueda tener, todos los, oh, pobre de mí que pueda tener, es como no puedo dejar de hacerlo. Y la intuición, que está totalmente relacionada a estos espacios del cambio, está relacionada a este llamado de esa voz interior que te llama a casa, que te dice vuelve, donde sea que estés, a ese llamado, a esos dones, a esos dones que te dicen muévete, porque sin movimiento no pasa nada. Porque cuando estás ahí con un propósito mayor, cuando hay sentido, cuando entiendes que tienes ciertas herramientas y que si te faltan, apréndelas, busca a alguien que las sepa. Si te faltan herramientas para hacer la maestría de la realidad, porque el espíritu se vive acá en la tierra, y cada técnica, cada herramienta nos sirve para que nuestro ser se comunique al mundo. Y cuando tú sabes que las herramientas que tienes son para, no solamente para el servicio hacia los demás, es el servicio a tu alma. La creatividad, eres un canal creativo, eres un canal de ese servicio. Ahí todo tiene sentido. Cuando tú comprendes que cada una de las cosas que haces, cada una de esas herramientas que tienes son para ofrecer un servicio y que no estás sin nada, tienes cierto oficio, tienes experiencia, no tengo duda de que tengas herramientas. Y las que faltan, apréndelas. No hay ninguna habilidad, ninguna, que no se pueda aprender con las herramientas adecuadas. No hay ninguna. Incluso si tú te crees la peor en música, el otro día estaba hablando con un músico y me decía eso, estábamos de acuerdo. Me decía, puede que no haya nacido, me dice, no, todas las personas pueden ser músicos si se dedican, si están. ¿Por qué? Esta es la potencia del grupo. Porque si el otro puede, yo puedo. El otro es una inspiración. En fase 3, cuando estás alineada a tu llamado, te vuelves una inspiración. No te vuelves un gurú, no tienes seguidores, no sé, discípulos. Solamente te vuelves una inspiración. Y si tienes la capacidad de inspirarte a ti misma, puedes inspirar a otros de todas maneras. Pero esa inspiración llega del corazón, llega de esa voz interior, llega de cuando te sientes en casa, cuando te sientes en ti, cuando te sientes en esa conciencia. Y aquí tú aplicas tu maestría, porque la que se guía eres tú, la que tiene la responsabilidad de inspirarse eres tú. Y desde aquí, me encanta esta parte, porque desde aquí uno puede inspirar a líderes y el liderazgo tiene que cambiar en algún momento, como conocemos los líderes. Una buena líder comparte y crea o acompaña a más líderes. Que todas despertemos, que todas brillemos, que todas vamos, no unas cuantas. Que todas estemos en esa fase donde escuchamos el llamado de nuestra voz interior, el llamado de nuestra alma y lo podamos compartir. Que todas podamos tener la humildad y podamos tener la capacidad de levantar la voz y decir, yo no sé, aquí no sé cómo salir de esto, no sé qué hacer acá. Necesito encontrar a alguien que me ayude en lo que quieras.
Y para esto necesitas dar el primer paso y tienes que hacer tu trabajo. Y aquí viene el momento que ya saben que siempre es mi más favorito, que es el de la automaestría. Comienzas a hacer tu automaestría, comienzas a hacer tu autorresponsabilidad. ¿Y cuál es tu trabajo? Buscas cada día en qué inspirarte. Buscas, si no sabes el camino, buscas a alguien que te ayude y que también te inspire. Buscas alimentar no solamente porque esté bien, porque esté de moda, porque este cuerpecito hermoso, es el vehículo de tu alma. Y este cuerpo tiene que sostener tu cambio. Por lo tanto, tiene que estar fuerte. Tienes que moverlo. Tienes que hacer algún ejercicio. Hay que mover este cuerpo, sobre todo en los momentos más difíciles, en los momentos más de crisis. No solo meditar, hay que moverse, porque este cuerpo tiene que sostener la energía que tú estás moviendo. Porque esa voluntad, porque en fase uno igual trata, y trata y trata, pero trata lo mismo. Y entonces es súper frustrante. Pero cuando esa voluntad tiene sentido, eres un fuego. Un fuego. Cuando tú descubres y dices, de verdad, yo aquí estoy expresando mi alma con este servicio. Voy a leer esto que me están poniendo acá la Fran. Dice lo que le falta a los diputados, senadores de usar un buen liderazgo. Lograrían tantas cosas buenas para todos. Totalmente, pues que eso tiene que cambiar. Eso me falta, buscar cada día algo que me inspire. Genial es eso, ahora lo puedo ver. Gracias. Súper, qué lindo. ¿Cómo vamos hasta aquí? ¿Cómo vamos con la fase 3, con la fase de los cambios? ¿Cómo vamos de que hay que hacer el trabajo? Que aquí empieza esa automaestría. Y aquí yo las voy a invitar a todas y a todos a que se comprometan a una cosa internamente, aquí. Porque de aquí tienen que salir con algo diferente. Porque si vinieron a esta sesión es porque algo quieren cambiar. Porque no sé en qué fase están. Ustedes lo saben. Y ustedes saben cuántas veces han devuelto, cuánto están, es normal mirar eso con compasión y amor, porque esas devueltas son pura experiencia, es puro aprendizaje. Hay que ir para la 3, vamos para la 3. ¿Qué compromiso van a hacer? Voy a caminar todos los días, voy a hacer algo por mí, voy a parar 15 minutos. ¿Qué otra cosa pueden hacer? Escriban. Esta es una herramienta que usamos en los cursos. Yo lo uso conmigo, por eso lo comparto, porque a mí me hace tan bien. Y parte de los cursos hago estas bitácoras, en automática hago estas bitácoras de reflexión, porque no hay nada como escriban, vacíense, pueden poner unos minutos, 15 minutos con reloj, se vacían. Y una vez que se vacían, después escriban, haga esta escritura que es mágica, que muchas veces salen cosas súper bonitas y súper impresionantes. Dense el momento de la reflexión. Yo creo que nos damos cuenta de que hay tanto por hacer, pero nos congelamos totalmente. Pero ¿sabes por qué? Y somos cómodas. Sí, esa es fase uno. Cuando hay tanto por hacer y nos congelamos, esa es fase uno. Porque hay que buscar ayuda. Hay que ver, para eso es el grupo, ¿no? Cuando yo me siento sola, cuando siento que no puedo, tengo que salir. Es heavy lo que estoy diciendo, ¿no? Porque cuando uno está ahí es difícil. Por eso es tan importante para mí esta parte, como darle voz. Es una cosa tan básica. Estamos hablando de voz interior, pero ni siquiera sacamos la voz. Es darle voz. Es decir,
es válido que yo necesite ayuda, es válido que yo no sepa, porque ahí empieza el automaltrato, ¿no? Cuando hemos hablado de esto, cuando ustedes más se automaltratan, esto yo en pandemia lo vi muchísimo, como nunca en todos los años que llevo atendiendo, en pandemia, sobre todo mujeres, vi cómo tenían un nivel de automaltrato porque estaban siendo maltratadas. Había muchas mujeres online, fue una cosa súper tremenda. Y cuando tú empiezas con un alto nivel de maltrato es porque además puedes estar en una situación donde de alguna parte hay algo que no está bien y que tú te estás maltratando a través de ello. Y entonces, ¿cómo salir de ahí, no? ¿Cómo decir, tantas mujeres les ha pasado eso, a tantos hombres, a tantas personas? Hay alguien que de aquí me puede ayudar. Entonces pon un compromiso hoy día, el compromiso que tú quieras internamente hoy día, mi invitación a que lo pongas. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tus sueños tienen que ser más grandes que tus dramas. Tus sueños tienen que ser más grandes que tus dramas. Siempre van a haber dramas, siempre, porque la vida nos trae retos, desafíos, dificultades, el sabor de la vida. Pero recupera tu responsabilidad y ejerce tu maestría. Tú sabes cuándo bailar y cuándo llorar, pero no puedes llorar todo el tiempo. También hay que bailar. Tus sueños tienen que ser más grandes que tus dramas. Ese es tu motor.